La especialización per se tiene un inicio en el 8 de mayo, van a ser todos los días lunes y miércoles las cursadas, bueno, ahora le voy a explicar un poquitito más sobre la carga horaria y demás, pero para que ustedes vayan sabiendo, va a llevar 2 días por semana, de 3 horas aproximadamente, 2 horas y media, 3 horas cada día. Entonces son 13 semanas de un ritmo bastante dinámico y ágil también, pero bueno, tiene su dedicación para todos los que lo vayan a hacer, tengan la precaución de destinar ese tiempo a poder hacerlo, porque si bien tenemos todo el contenido que va a quedar grabado y cargado en plataformas que van a poder acceder luego y mirarlo con el tiempo, lo más rico de todo esto se adquiere yendo día a día y clase a clase, ¿no? Para poder seguir el método de aprendizaje. Para poder entrar un poquitito en qué consideramos lo que es una agricultura regenerativa y ver algunos pilares de lo que van a aprender luego, básicamente un poco lo que dijo Gaby es tratar de pensar que tenemos que tener una agricultura o que se puede tener una agricultura que no impacte en el ambiente de manera drástica e incluso también que no lo sustente, ¿no? Hace muchos años que venimos con el paradigma de la sustentabilidad, que deberíamos tener una producción que al menos sustente o mantenga los recursos que tenemos para producir. También con muchas fallas en ese proceso, se han logrado avances enormes y con un desarrollo sumamente interesante, pero también ha habido un montón de fallas, y hoy estamos dentro de la producción agropecuaria y dentro de la humanidad, digamos, viviendo en el planeta Tierra, que estamos en un punto bastante drástico y bastante crítico, que ya no nos alcanza con sustentar lo que tenemos, ¿no? Tenemos que empezar a pensar bajo el paradigma de la regeneración, que tenemos que mejorar el ambiente que tenemos, y es posible poder producir mejorando nuestro ecosistema o nuestro agroecosistema, sabiendo que cuando estamos hablando de agricultura, sobre todo para todos los que lo vayan a hacer desde la región pampeana de Argentina, estamos manejando un ecosistema que prístinamente había sido un pastizal natural, o en gran parte de las regiones todavía quedó un pastizal natural, pero la diferencia que tiene esta especialización con la de ganadería es partiendo de la base que hay mucha superficie agrícola que por diversos motivos en el corto, mediano o largo plazo no va a cambiar a volver a ser un pastizal natural y mejorar de la manera más deseable ecológicamente hablando, ¿no? Volver al ecosistema prístino. Bajo ese concepto, bajo esa salvedad, creemos que podemos tener una agricultura que sea diferente a la agricultura que tenemos hoy, o que empiece a potenciar un montón de procesos claves dentro del agroecosistema para que podamos producir regenerando, ¿no? Entonces eso serían por ahí la salvedad con la especialización en ganadería, que muchos de ustedes por ahí ya la han hecho o la podrían llegar a hacer en algún momento. Acá vamos a estar manejando conceptos con la injerencia del ganado a veces, o no, podemos pensar en una agricultura constante, digamos, o pura, que también hay muchos sitios que por ahí no van a tener el aporte del ganado, pero comprender bajo esos términos qué procesos clave podemos fomentar dentro del agroecosistema para poder producir restaurando o regenerando muchos de esos procesos, ¿no? Entonces, bajo esa salvedad, creemos que este tipo de agricultura tiene que promocionar o promover todo el tiempo las condiciones para que la biodiversidad, por debajo del suelo y por encima del suelo, se potencie, ¿no? Es la base de lo que tenemos que empezar a generar. Tenemos que aumentar el potencial o el capital biológico de nuestros sistemas para que eso sustente todas las condiciones que precisan nuestros cultivos y nuestras producciones para mantenerse. Hoy en día, gran parte de todas esas condiciones se las estamos dando con aportes externos, ¿no? Desde los fertilizantes, desde un herbicida, desde un fungicida, insecticida, hasta a veces riego, ¿no? Desde ese enfoque nosotros le solventamos a la planta todo lo que necesita para vivir y
y en general minimizando muchísimo la biodiversidad o simplificando muchísimo la biodiversidad. De esta manera buscamos al revés, promocionar todas las condiciones de vida que podamos para que la biodiversidad que nosotros vamos a manejar tenga todos los medios para desarrollarse. Eso no se logra de un momento para el otro, por eso otro de los pilares clave es tener un enfoque sistémico y holístico, ¿no? No podemos pensar que nuestra manera de abordar los sistemas va a ser como la venimos manejando hoy, con un aporte externo de algo, yo ya voy a mejorar todas las condiciones de vida que tengo dentro de mi predio, ¿no? Preciso entender a nuestros predios productivos, a nuestros campos, como un gran entero que tiene diversos componentes, y nosotros estamos, los productores, las productoras, los técnicos que acompañamos estos procesos, muchas veces estamos dentro y otras veces asistimos, pero sobre todo los productores, las familias productoras, están dentro de ese entero, y esa manera de verlo como un gran todo es la única manera que tenemos para poder desarrollar estos sistemas y que sean realmente regenerativos y sustentados en el tiempo, o sostenidos en el tiempo, con los ejes productivos, económicos y ecológicos, ¿no? Eso es muy importante, tener que tratar de manejar las condiciones de vida de la familia, un entorno ecológico adecuado, una producción adecuada, y que eso sea sostenido económicamente para los deseos y objetivos que tiene la familia o el productor o la productora en ese predio, ¿no? Eso es sumamente importante. Gran parte de todo esto que dije, bueno, lo que decía al principio es mejorar y potenciar todo lo que son los procesos de fertilidad, y que son lo que van a sostener el desarrollo de nuestros cultivos. Generalmente estamos pensando en una fertilidad edáfica, o sea, dentro del suelo, y son de los principales objetivos que buscamos en este proceso de regeneración. Y luego vamos viendo que la fertilidad puede tener otros componentes, como la fertilidad total del sistema. ¿Cuál es la capacidad que tiene mi agroecosistema de poder ser fértil para producir? Eso también se empieza a ver con los años de trabajo y con avanzar con este proceso de regeneración de manera persistente, ¿no? Y se cae de maduro de todo lo que dije, que lo que estamos buscando es lograr la mayor independencia posible de factores externos, ¿no? De factores e insumos. Prácticamente los primeros años buscamos pensar la reducción de esta dependencia. Es decir, hoy no se concibe poder producir cualquier cultivo, un trigo, un maíz, un girasol, soja o cebada, o cualquier cultivo agrícola que pensemos, no se concibe si no le agregamos una cierta cantidad de fertilizante, si no tratamos las malezas con herbicidas, si ocasionalmente viene algún insecticida, alguna plaga, que no le apliquemos un insecticida. Hoy no podemos pensar la producción agropecuaria sin todos esos insumos externos. Lo que estamos buscando con esto es tratar de que todo el tiempo busquemos sistemas que no dependan de eso, que nos anticipemos a los problemas que estamos teniendo en los ciclos de los cultivos, que podamos llegar al momento de hacer un cultivo sin la necesidad de un fertilizante, con las mejores condiciones para el desarrollo de los cultivos, sin una elevada presencia de malezas o especies espontáneas, sin la necesidad de estar constantemente atacando las plagas y enfermedades con un insumo externo, ¿no? Desde ahí a poder aumentar esta independencia desde muchos objetivos, ¿no? Pensar en aumentar la fertilidad del suelo deviene también en poder tener mayor capacidad de almacenaje de agua, mayor cantidad de intercambio entre aire y agua, y poder no solo tener más nutrientes para nuestros cultivos, sino poder el agua que cae aprovecharla de la mejor manera, o el agua que cae que no sea una pérdida y genere erosión. Aumentar esa capacidad de producción o esa capacidad del suelo también nos genera una mayor independencia desde otros factores, ¿no? Hoy venimos de años de sequía que han sido una gran condicionante para los desarrollos de los cultivos, y tener 0,5% más, 1% más de materia orgánica después de una serie de años en nuestros establecimientos, que lo hemos tratado de lograr. De esa manera, que caigan 80, 100 o 20 milímetros de precipitaciones es muy diferente, ¿no? Entonces, acá no hablamos de
de lograr una independencia absoluta quizá, con la salvedad que dije, de que estamos manejando sistemas agrícolas en un ecosistema que originariamente sería un pastizal, es decir, vamos a estar interviniendo constantemente para manejar un cultivo agrícola dentro de nuestros sistemas. Pero lo que queremos hacer es lograr la mayor independencia posible de los factores externos que tengamos y poder acompañar el proceso natural de la mejor manera, ¿no? Así fortaleciendo las sinergias y poder mejorar todo lo que es la salud y calidad de no solo nuestro suelo, sino de los productos que tenemos, que hoy en día está habiendo cada vez más escenarios donde los productos, ya sea materias primas o alimentos, están cada vez más buscados si ese producto se generó en un sistema que cuidó el suelo, que cuidó el ecosistema, que cuidó a las personas, ¿no? Eso también es otro de los pilares clave dentro de la agricultura regenerativa. Entonces, dentro de todo esto ya es a modo de resumen, pero lo que me parece más importante acá, y que les dije al principio, es tratar de que ustedes se lleven que todos estos procesos que se pueden encontrar de manera desperdigada desde múltiples enfoques se pueden encontrar, todo lo que es teoría y práctica de varias estrategias que vamos a estar viendo en este curso, ya sea cultivos de cobertura, ya sea mejoramiento de la microbiología del suelo, ya sea cómo manejar especies espontáneas con la mínima intervención posible, ya sea cómo podemos mejorar los procesos de regulación biótica de plagas y enfermedades. Todo eso, todo ese contenido teórico y práctico, nosotros lo ordenamos en un método de cómo aplicar eso paso a paso en un campo, ¿no? Y eso me parece que es lo que hoy en día está faltando en el escenario productivo agrícola argentino, digamos, ¿no? Poder tener ordenadamente un paso a paso de cómo yo en mi campo empiezo a hacer esta transición si yo quiero avanzar hacia un sistema regenerativo, ¿no? Entonces, eso es lo que más tratamos de aplicar en este aprendizaje. Esto ya viendo cómo lo desarrollamos ya en la práctica, y que va a ser muy análogo a lo que ustedes van a ver en la especialización. Nosotros tratamos de arrancar con un diagnóstico y un plan inicial, un plan general del año, para poder determinar cuáles son las principales herramientas para aplicar en ese caso, de acuerdo al diagnóstico que hicimos, ¿no? Acá no vamos a repetir como una receta, que la misma herramienta la vamos a aplicar en cualquier campo, sino que las herramientas que tenemos disponibles las vamos a tener que aplicar de una manera diferente de acuerdo al diagnóstico que hacemos en cada caso. De acuerdo a cómo es el establecimiento, qué infraestructura tiene, qué condiciones de suelo tiene, qué objetivos tienen las personas de ese predio, qué maquinarias tiene, ¿no? De acuerdo a todo ese diagnóstico vamos a empezar a aplicar las principales estrategias. Luego ya todo eso lo involucramos dentro de un contexto holístico. Todos los que ustedes han hecho la especialización en manejo holístico saben lo que es un contexto, pero básicamente lo que tratamos de hacer es cuando uno empieza un cambio de manejo, cuando uno se propone ir hacia un lado, es central visualizar y trazar el norte a cuál voy, ¿no? Si no, nunca sabemos a dónde vamos, y tampoco sabemos si lo que estamos haciendo nos acerca cada vez más a ese norte o no. Entonces es central plantearnos un contexto holístico que es, bueno, después ahora si quieren en la parte de preguntas lo podemos indagar un poco más, pero básicamente es declararnos cómo es ese norte, cuál escenario futuro yo quiero llegar, es decir, qué paisaje quiero generar en lo que estoy haciendo, y cómo me quiero desenvolver yo dentro de ese paisaje, ¿no? Dentro de ese paisaje con las partes físicas y biológicas, y cómo me quiero desenvolver yo con las personas que estoy involucrado dentro de ese entero, ¿no? Entonces, esa declaración de propósito más el escenario futuro deseado al cual quiero llegar, es la base para trazar un norte hacia cuál quiero ir, ¿no? Y que claramente todas las acciones que voy a tratar de ir haciendo me tienen que tratar de acercar a ese norte que yo me trazo, ¿no? Entonces, todas estas acciones que yo diagramo año a año me tienen que ir acercando cada vez más a ese contexto holístico que
Bueno, ahora les voy a contar un poquitito cómo es el proceso del diagnóstico, los planes de regeneración y cómo avanzamos de un plan de corto plazo a largo plazo para cada vez más acercarnos a ese contexto que posiblemente sea un horizonte a cual yo miro, ¿no? Entonces, para ir desarrollando un poquito cómo hacemos el diagnóstico, o de qué se trata el diagnóstico, era lo que yo les decía, poder hacer un foco en el entero que estamos mirando, en el entero, en el campo, en el predio, en los predios que compongan toda la empresa, de acuerdo a cuál sea la situación, tratar de identificar, hacer algún análisis de la estructura que tiene, hacer un análisis ecológico del campo en términos amplios, es decir, de qué tipo de suelo tengo, qué manejo de la biodiversidad se está haciendo, cómo se manejan los cultivos, y hacer un análisis ya sistémico de cómo son las entradas de este predio, cuáles son las salidas, cómo son los componentes que tiene y cómo se interrelacionan, para que yo pueda entender cómo está funcionando hoy el predio, y que pueda determinar las principales problemáticas o limitantes que tiene para que yo, para avanzar hacia la regeneración, y a partir de esas limitantes o problemáticas yo pueda trazar las primeras acciones para el plan de regeneración, ¿no? Es decir, un plan anual que yo me propongo para decir, bueno, este año de mínima tengo que empezar a aplicar estas estrategias para poder borrar esos cuellos de botella o limitantes que yo veo en el diagnóstico, ¿no? Entonces, a partir de eso, lo que planteamos es un plan anual donde se van a determinar los procesos clave, y esos procesos clave se van a llevar a cabo en diversas acciones, ¿no? Desde hacer un cultivo de cobertura, desde manejar diferentes los animales si los tengo, desde utilizar las herramientas que tengo a disposición para poder mejorar esa problemática que yo visualicé en el diagnóstico, y así poder trazar un plan anual que me acerque un poquitito más al contexto holístico que me planteé, ¿no? En estos primeros años generalmente se van a dar situaciones donde lo que se busca hacer quizás son borrar esas grandes dependencias externas, a modo, digamos, muy resumidamente, y luego poco a poco lo que vamos entrando es ver un poquito más allá, es decir, salir de los cultivos, salir del uso de agroquímicos que tengo, salir de las entradas y salidas que tiene ese predio para poder ver un poquito más desde lejos y tener un análisis más paisajístico de los predios, ¿no? Que ahí entramos con un plan de largo plazo o una planificación ya del paisaje, en donde no solo vemos voy a entrar acá, vamos, no solo vemos un diseño del paisaje en términos ecológicos, ambientales, y de cómo puedo manejar más la biología que yo manejo, la biología que yo puedo modificar, sino también un plan del paisaje social que le llamamos, es decir, poder comprender los vínculos que se están dando dentro del predio y con la gente con la que me vinculo por fuera del predio, para poder analizar si ese diseño del paisaje social que tengo es el mejor para poder avanzar hacia mi contexto holístico, o debo tener que hacer algunos cambios o sumar nuevos vínculos que me permitan poder sostener el plan de regeneración que yo me propongo, porque siempre en esto muchas veces estamos acostumbrados a poder aplicar un montón de prácticas productivas, de cultivos, de manejo y demás, pero quizás muchas veces nos olvidamos que lo que manejamos en el campo, o lo que se interviene muchas veces antes de aplicar una estrategia productiva, son relaciones entre las personas, ¿no? Ya sea con las personas que están trabajando dentro del predio o que tienen injerencia dentro del predio, y también con las que están vinculadas fuera de los predios. Es decir, a quién le vendo mi producción, quién me viene a asistir técnicamente, quién me viene a ayudar a comprender mejor la biología que estoy manejando, a cuántas empresas yo le vendo lo producido y qué hacen con lo producido, a dónde va. No, todas esas cosas nos ayudan a poder lograr una perennidad que le dijimos, o tiene una analogía con la perennidad de las plantas. Queremos lograr una perennidad social con lo que hacemos, es decir, queremos que lo que hagamos quede inmerso en el ecosistema en el cual estamos
en el cual estamos involucrados, ¿no? Entonces, para eso es muy importante que todas esas relaciones sociales también nos ayuden a lograrlo, ¿no? Es muy diferente que de los predios salga una producción y que vaya o que no se sepa dónde va ese producto, a que yo pueda empezar a fomentar un entramado social diferente donde puedan generar relaciones de confianza, que puedan elegir mi producto por lo que estoy haciendo y demás, ¿no? Entonces, el plan de largo plazo se compone no solamente de un diseño del paisaje, poder entender los ambientes que manejo, pensar en corredores biológicos, sino también un plan del paisaje social, ¿no? Entonces eso se va a ir viendo cómo lo vamos desarrollando año a año, que vamos pensando el plan de transición, ¿no? Generalmente los primeros años estamos más involucrados en cómo podemos mejorar o manejar mejor los cultivos, y luego de una serie de años, nosotros creemos que a partir del tercer año de transición, ya es un buen momento para poder al menos analizar estos cambios, ¿no? No quiere decir que se tengan que hacer, sino que al menos analizar y ver cómo puedo rediseñar mi sistema para avanzar un poquito más hacia mi contexto holístico. Entonces, todo ese esquema va a ser los contenidos que vamos a ver durante la especialización. Para hacer un repaso, van a ser clases de los lunes y los miércoles, van a arrancar a las 5:30 de la tarde, y van a durar alrededor de 2 horas y media, 3 horas cada clase, ¿no? Vamos a tener una clase teórica y una clase práctica cada semana. Esto va a ser todo virtual, y vamos a tener, bueno, lo voy a pasar, ahora les cuento que vamos a tener 2 salidas optativas. Me parece importante aclarar que no hace falta ser profesionales, técnicos, o tener un demasiado conocimiento en algunos temas. La idea de todo esto es que lo pueda aplicar cualquier persona, pero sobre todo personas que puedan tomar este aprendizaje y empezar a aplicarlo directamente en los predios, ¿no? Esto está muy enfocado sobre todo por cómo es el proceso de aprendizaje, que va desde analizar desde el año 1, o desde el momento 0 donde arrancamos en un campo, hasta un plan de largo plazo, con casos reales de situaciones reales de campo. Está pensado para que las personas terminen esto y lo puedan hacer en sus propios predios, o puedan acompañar o educar a productores que quieran avanzar sobre este camino, ¿no? Entonces, no tiene una limitante que tienen que ser profesionales lo que hacen esto. Algunas características básicas, bueno, esto es detalle, pero bueno, combina diferentes metodologías. Es un poco lo que les dije, que van a encontrar un montón de teoría y práctica que se puede encontrar desde diferentes ejes, o de diferentes concepciones, desde aplicación de la agroecología, desde aplicación de las teorías sociales de abordaje social, desde el manejo holístico, desde el enfoque de sistemas. Tenemos un conjunto de miradas que tratamos de entre todas ellas combinarlas para poder armar este método de trabajo. Y tiene un fuerte componente práctico, como les dije. No solo van a tener una teoría y práctica cada semana. Voy a pasar por acá. Bueno, me quedó medio... Ahora les voy a contar un poquito más, pero además de tener una práctica cada semana en la que van a ver un paso a paso con casos reales de campo, van a tener que trabajar sobre un trabajo integrador de forma grupal. O sea, nosotros le vamos a dar todas las prácticas con casos reales, y además ustedes, con un caso propio, con un caso que ustedes traigan, de manera grupal, van a tener que hacer el mismo trabajo desde el año 0 o del año 1, hacer todos los pasos a paso del método, con un caso que sea propio de ustedes. Si no tienen, o sea, esto va a ser un trabajo en grupo, así que también lo pueden hacer de manera grupal con alguien del grupo que ofrezca un campo, ¿no? Pero bueno, el fuerte de todo esto es que salgan con una práctica concreta y que lo puedan hacer, ¿no? Y bueno, esto es algo también muy ágil, donde vamos a ver herramientas que pueden manejar cualquier persona. Sobre todo, lo básico es que puedan tener acceso a internet y que puedan estar
ávidos un poco con el Zoom, ya solo con eso igual tenemos un equipo técnico que los guía y que no solo los profesores que vamos a estar dando las clases, sino personal que los va a ayudar con algún problema que tengan, con las plataformas, con los Zoom. Así que, bueno, es un proceso muy guiado también para los que lo vayan a hacer. Bueno, como les dije al principio, por ello estoy coordinando la especialización. Hace bastante tiempo que vengo trabajando en este tipo de transiciones y con casos con interesantes desafíos y con interesantes desarrollos que se han logrado muy lindas experiencias. Y además tenemos algunos profes confirmados, hay otros por confirmar, pero que vienen con una vasta experiencia. Desde Augusto Colagioia, que es otro técnico, un ingeniero agrónomo que trabaja acompañando todo este tipo de procesos. Santiago Sarandón, que es un referente de la Universidad de La Plata en enfoque agroecológico. Pablo Borrelli, que trabaja hace muchos años en ganadería regenerativa y es digamos, la cara visible de acá de OBIS y de la especialización en manejo holístico. Y Lucas Garibaldi, que también es otro científico que trabaja en biodiversidad y que es un referente en temas de biodiversidad y monitoreo de biodiversidad en situaciones de producción agropecuaria. Entonces, entre todos ellos y todas las actividades prácticas que vamos a tener, vamos a ir guiándolos desde el paso 1 hasta el final. Voy a ir a poner un poquito en una línea de tiempo lo que les fui contando recién. Como les dije, vamos a ir viendo conceptos teóricos y conceptos prácticos, desde ver las partes más centrales y las más introductorias a lo que refiere a agricultura regenerativa y lo que son los procesos del agroecosistema, a ya prácticas de manejo, estrategias de acción concretas que vamos a empezar a aplicar en los predios, y cómo podemos ir avanzando de esa manera en que esos cambios que hagamos sean coherentes financiera y económicamente, y que luego de un proceso de cambio inicial o a corto plazo, vayamos pensando en un plan más de largo plazo. Lo llamamos ahí de largo plazo porque creemos que los primeros años siempre nos involucramos por ahí en cambios más productivos, pero luego de una serie de años es importante pensar por ahí más en términos de paisaje, tanto paisaje biológico como, digamos, productivo, ecológico, como paisaje social, y paso a paso es lo que van a ir trabajando en la práctica. Desde el diagnóstico, desde un plan inicial de la regeneración, haciendo coherente ese plan inicial desde la parte financiera y económica, a pensar un plan de la tierra con un diseño del paisaje y un diseño del paisaje social con los mapas vinculares que hemos diseñado. Entonces todo ese proceso es, durante las 13 semanas, lo vamos a tener que ir desarrollando. Y como les dije hoy, a la par de todo esto, van a ir trabajando en grupo sobre un caso propio, haciendo cada una de estas partes. Un diagnóstico inicial, un plan inicial de regeneración, el plan financiero y el plan de largo plazo, ¿no? Entonces, todas estas prácticas nosotros las vamos a ofrecer con casos que nosotros tenemos, con casos reales, con casos prácticos, y todo este trabajo integrador lo van a tener que hacer con un caso propio. Bueno, voy a ir medio rapidito porque esto ya lo dije en el anterior. La idea es que todo esto se complemente con 2 salidas a campo. Estas salidas a campo son opcionales, no quiere decir que las tienen que hacer sí o sí para cumplimentar la especialización y aprobar el curso, sino que la idea es que sirvan para poder ver en la práctica lo que vamos a estar dando nosotros en toda la teoría, en donde tenemos 2 casos de salidas. Uno es en San José de la Esquina, en el campo de Leonardo Cimini, donde viene hace muchos años aplicando cultivo de cobertura y mejorando drásticamente lo que venía siendo su producción agrícola
en donde vemos el contraste entre en medio de una zona agrícola muy intensa, de una zona de núcleo, digamos, en el sur de Santa Fe, donde tenemos una producción agrícola muy intensa y con un proceso de degradación del suelo bastante intenso en campos agrícolas convencionales, digamos, en donde en el caso de Leonardo, que viene aplicando hace muchos años el cultivo de cobertura, se ven un desarrollo del suelo y una mejora del sistema que él maneja de manera considerable. Y por otro lado, vamos a hacer una segunda salida en la zona de Tres Arroyos. Van a ser un par de lotes o campos en zona de Tres Arroyos y aledaña, en donde vamos a ver ahí justamente lo que vamos a ver en la teoría y práctica, cómo los diferentes niveles de esta transición se van desarrollando en los diferentes predios, desde casos que por ahí arrancan con las primeras prácticas, a casos que ya están desarrollando un sistema mucho más complejo, involucrando un valor agregado de la producción en el campo, con vínculos diferentes dentro de los predios, con diseño de corredores biológicos y con todo un sistema por ahí un poco más complejo y completo que solo unas prácticas productivas, que también los vamos a ver en algunos predios de esta visita. Entonces, en esta visita va a ser prácticamente ver los diferentes niveles de esta transición. Me quedó algo acá, bueno, lo del trabajo integrador se lo fui comentando. Esto es sobre el caso propio y la idea es que se trabaje de forma grupal. Eso va a ser a elección de ustedes una vez que arranquemos la cursada. Y bueno, para hacer un resumen de cómo, de las capacidades que van a tener ustedes cuando terminen esto, es que puedan ser críticos cuando tienen que analizar una situación y diagnosticar un predio y tienen que arrancar un proceso de transición. Es súper importante hacer un buen diagnóstico. Entonces, la clave de arrancar cualquier plan de transición es armar un buen diagnóstico para saber dónde estoy parado. Esto es la idea, que tengan las capacidades generadas dentro de la especialización para que puedan diagnosticar muy bien. Establecer las metas a largo plazo para un predio, es decir, trazar ese norte que buscamos, y implementar un plan de transición buscando que ese plan contemple tanto los ejes económico-productivos, ecológicos y sociales que se vayan a implementar. Además, poder tener herramientas para analizar esa transición o ese plan en términos financieros, y poder monitorear ambientalmente lo que va pasando dentro de todos esos cambios que se van generando, ¿no? Entonces, entre todo eso, la idea es que bueno, ustedes todas estas capacidades las tengan ordenadas en este método que hemos creado. Bueno, a partir de ahí algunos ejemplitos de lo que es un enfoque de sistemas, que va a ser clave para hacer el diagnóstico, entender cuáles son las entradas de un predio, cuáles son las salidas, los componentes que tenemos adentro, y que esto nos marque de una manera muy rápida, en una imagen visual, cómo está funcionando un predio, ¿no? Cómo podemos ver si está la ganadería integrada o no, de qué manera estamos haciendo los aportes de la fertilidad, si la fertilidad la tenemos generada por la integración o la sinergia entre el animal y el vegetal, o los diferentes vegetales que manejamos, o la fertilidad la manejamos con fertilizantes externos o insumos externos, y qué tan dependiente o independiente es nuestro sistema con estos diagramas, ¿no? Esto lo vamos a aprender a hacer y a trabajar, y que esto sirva para algo, ¿no? Que no sea solamente un dibujito, sino que realmente lo podamos dar una utilidad, y que el diagrama del sistema nos sirva para diagnosticar y planificar para adelante. Bueno, todo lo que es referido a cultivo de cobertura, que son una de las principales prácticas de la agricultura regenerativa, cómo podemos pensarlos para que funcionen para los objetivos que vamos a buscar en el predio, ¿no? No es lo mismo copiar una receta y hacer un cultivo de centeno con bici para cualquier situación y rolarlo cuando se me canta, a que esto tenga un sentido y que yo lo pueda empezar a realmente aplicar como una palanca para la transición hacia un sistema regenerativo. Y bueno, desde todas las maneras de aumentar la biodiversidad cultivada, de manejar la integración animal, de poder lograr
diseño de cultivos que busquen la mínima intervención con maquinarias, es decir, todo lo que pueda ser desarrollos de siembra directa y manejo de la cobertura del suelo, nos va a ayudar a poder avanzar hacia ese sistema de base regenerativa. Entonces, un poco todo esto es, bueno, vamos a tener algunas planillas para hacer los análisis y proyecciones de cada lote. Vamos a tener un método, como le digo, muy ordenadito, paso por paso, de cómo van a tener que ir haciendo un análisis, un diagnóstico y un plan de los campos que le vamos a dar como ejemplo. Y ya después lo último era lo del diseño del paisaje, pensar en corredores biológicos, pensar en el ecosistema que me circunda, los predios, qué focos de biodiversidad puedo tener para conectar, y todo esto lo vamos a ver en la parte del diseño del paisaje. Así que, bueno, no quería demorar demasiado, creo que ya me fui bastante, pero la intención era poder explicarles con mucho más detalle de qué va esta especialización, los componentes que tiene y qué vamos a buscar en el proceso de aprendizaje desde que arranca hasta que termina, y que, bueno, se puedan sacar todas las dudas y que los que tienen ganas de arrancar, que también puedan estar consultando lo que quieran en este espacio.